una guerra de una nación contra 4 naciones, que cambiaría la geografía del Medio Oriente. Tras un exilio más de 2000 años, algo imposible de entender, algo que va más allá de la lógica y razonamiento humano. Una guerra que perdió muchas vidas de ambos bandos, una guerra que es impresionante por una multitud y odiado por muchos, una guerra que se vio milagros, redactados en muchos documentales, un conflicto bélico que hasta hoy en día se lleva a cabo, un conflicto del pasado que aún vive en el presente, donde las naciones del mundo pusieron el ojo en el centro de la tierra, una guerra que dejó sorprendidos a más de una nación, que tan solo duró unos días, y se llama La Guerra de los 6 días. Lights Channel. Advertencia. Esta información es recopilación de videos, documentales, fuentes y testimonios de personas que vivieron durante la Guerra de los 6 días. También se hace una opinión propia de los hechos históricos y citando algunos libros y frases. Gracias cordiales a todos. אני ממש לידך. איפה האמא? האמא שלי. אתה מזמן לבדך. מה עם השמש? Sin más preámbulos, comencemos. En 1947, la ONU por el mandato británico estableció un plan para la división en 2 estados, uno judío y otro árabe, de forma que Jerusalén quedaban bajo control internacional. The minutes of Britain's mandate are ticking to an end, but the nations are still deliberating over the future of the Holy Land. Hundreds of thousands of Jewish refugees, survivors of the horrors of the Shoah. Pero los países árabes y los líderes de la comunidad árabe palestina rechazaron el plan y atacaron al recién creado el Estado de Israel, el mismo día de su proclamación, lo que dio lugar a la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que acabó con la victoria de los israelíes. Luego Egipto se apropió la franja de Gaza y Jordania ocupó Cisjordania y parte de Jerusalén, rebautizando el país con su nombre Jordania, dejando de lado el mandato británico. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Y a pesar de que siempre se mantuvo una presencia judía en Palestina a lo largo de los siglos, esta declaración de independencia simbolizaba el regreso de los judíos a su tierra ancestral, aquella que nunca olvidaron a pesar del paso de 2 milenios. Al día siguiente de aquella declaración de independencia, 5 países árabes vecinos atacaron al recién creado Estado judío. Débil y sin el apoyo de ninguna otra nación, el Estado de Israel tuvo que enfrentarse a lo que parecía una sentencia de muerte. Sin embargo, después de más de 10 meses de guerra, el Estado de Israel logró defenderse. Los países árabes no aceptaron el resultado de esta guerra y continuaron con acciones de guerrillas contra Israel, lo que llevó a intervenir a Francia y el Reino Unido a apoyar a Israel en la Guerra del Sinaí de 1956. Esta guerra fue una victoria militar, pero una derrota política para Israel por la gran presión diplomática por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, el cual forzó a Francia e Inglaterra a retirar sus ejércitos. Además, una organización especial de la ONU, conocido como UNEF, Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, fue desplegado en la península del Sinaí para interponerse entre israelíes y egipcios. Sin embargo, la presión constante de la opinión pública de los países árabes forzaba a sus líderes a continuar la lucha contra Israel hasta eliminarlo. Como parte de esta lucha, Egipto continuó apoyando a las guerrillas e impulsó una alianza militar con Siria en 1966. يعني غرور وتحكم. احنا رفضنا ان احنا نقبل هذه السيطرة. هل يكون الاستقلال او التحكم الاقتصادي؟ Tanto Siria como Egipto estaban respaldados por la Unión Soviética, esa Unión Soviética que alguna vez fue aliado con la Alemania nazi, que actualmente Rusia y otros países suministra armamento a Siria y aliados árabes.
En mayo del año 1967, el portavoz de la Asamblea Nacional de Egipto, Mohamed Anwar al-Sadat, llegaría al Cairo con el objetivo de informar al presidente de ese entonces, Gamal Abdel Nasser, después de las guerrillas que acabo de mencionar, dándole la victoria a Israel. Entonces al-Sadat comenta al presidente que el Estado de Israel tiene planes de atacar a Siria. Esta información es confiable, ya que proviene de la inteligencia soviética. Como sabemos, son aliados hasta hoy en día. Luego se haría una reunión árabe, el cual se proclamó el final del Estado de Israel. Los ciudadanos como políticos se engrandecen al proclamar que se viene el fin del Estado judío. La posibilidad de ver al estadio judío destruido los emociona y hasta pareciera que los enloquece, un pueblo que estaba en una euforia. Entonces el presidente de Egipto, Nasser, pensó que sería su momento de triunfo, donde la historia lo reconocería como el grande. Mientras tanto, Israel celebra el día de su independencia, en hebreo lo llaman el 14 de mayo de 1967 de acuerdo al calendario gregoriano, mientras el calendario hebreo es el 5 de Iyar, conforme al calendario lunar. Seguimos. En ese entonces el primer ministro Levi Eshkol recibiría malas noticias, que el ejército egipcio se moviliza para el ataque en el Sinaí, mientras que la decisión de Eshkol es tomar calma y no alarmar a la civilización israelí. En Egipto, Nasser pide consejo a Abdelhakim Ahmed, su mariscal militar, donde este hablaría que Israel no está en condiciones de defenderse, sino que además lo hará desaparecer del mapa. Mientras que otra prueba de que los árabes se preparaban para una guerra total contra Israel, la prensa árabe preparaba al pueblo para la guerra desde el mes de mayo. Desde el Cairo y por otras emisoras de radio árabes preparaban a la opinión pública para la guerra y prometía la muerte y el exterminio de Israel. Todo Egipto se halla ahora dispuesto a lanzarse a una guerra total que pondrá fin a Israel, declaraba el comentarista de Saut al-Arab el 17 de mayo, así incrementando su popularidad de Nasser y no dar marcha atrás. Los egipcios ordenaron a las fuerzas de la ONU, que inspeccionaban los límites desde la guerra del Sinaí en 1956, que se retiraran, cosa que realizaron con suma rapidez. En 1967 algo raro se cocía en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tinán se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Mientras tanto, Isaac Rabin declara, la libertad de navegación no está en juego, con los estrechos del Tirán, queda claro que Nasser quiere guerra, lo único que se espera el momento de la explosión, la mecha ya está encendida. Mientras tanto, el mundo solo se encargará de mirar y guardar silencio absoluto. El 30 de mayo, el rey Hussein de Jordania suscribió una alianza árabe, también Irak se suma a la guerra, movilizando las tropas hacia Jordania, así atacar al Estado judío. Mientras tanto, el Estado de Israel se prepara, nace la solidaridad entre la gente, jóvenes llegando de distintos países para defender a la tierra dada hace más de 3000 años por el Creador. Llegan a Israel muchos jóvenes judíos voluntarios. I'm just going there because I feel, the need to go there at this particular time. What are you going to do when you get out there? Whatever they ask me to do. I feel that I identify strongly with Israel. And I feel that they need me perhaps now more than they will next year. Personas cavaron refugios y trincheras, otras donaban sangre, un país que persiste en la resistencia y la unión del pueblo judío contra los enemigos. Mientras tanto, los reservistas israelíes son llamados para la guerra. Mientras tanto, Eshkol lo ridiculizan los medios de comunicación tras su apogeo pacífico. Mientras la guerra llega, él sigue durmiendo, teniendo decisiones no claras, pero los líderes militares advierten que si Egipto da el primer golpe ganará ventaja. El 1 de junio se destituye de ser ministro de Defensa, llevando en su lugar a Moshe Dayan, encargado de los planes estratégicos. En Tel Aviv, Eshkol da por fin su brazo a torcer y renuncia a la cartera de Defensa. Moshe Dayan pasa a ser el ministro de Defensa de un nuevo gobierno de unidad nacional que dirigirá la guerra.
One thing about the significance of this appointment is immediately clear. It's an outright victory for all those in Israel who favor the taking of a much tougher line against Egypt. Well, does General Dayan's appointment mean that Israel is now about to commit herself to war at all costs? I should think that just now it's well, let's put it like that. It's too late and too early, too late to act right away on the blockading of the state of Eilat, and too early to draw any conclusion of the diplomatic management or way of handling the matter. Este daría una última jugada. Mandaría a sus tropas un día en la playa a los soldados de la fuerza israelí. Pero antes de empezar, hace una última jugada. Manda a sus tropas a disfrutar a la playa. Los soldados de las fuerzas de defensa israelí son fotografiados asoleándose, nadando, descansando. Un camuflaje perfecto y completamente planeado. Pues con estos días de descanso, a los países árabes les queda claro que el ejército israelí no se está preparando. El plan era explícito, de Nasser lo había dicho muchas veces: destruir a Israel y lanzar a sus habitantes al mar. 5 de junio de 1967, se desata la guerra. Israel lanzó un ataque preventivo ante la inminente agresión de Egipto, Siria, Jordania e Irak, mientras los otros países árabes estaban apoyando también con infantería. La Fuerza Aérea Israelí emprendió la Operación Foco, en la que destruyó casi toda la aviación egipcia. El gobierno israelí no tuvo alternativa y optó por lanzar un ataque sorpresa que en el lapso de 2 días dejó completamente inutilizadas a las aviaciones egipcia y siria, tomando desprevenidos a los egipcios. Las fuerzas aéreas israelíes despegan. Vuelan a tan solo 15 metros del suelo para evitar 82 radares. Y llegan a la península del Sinai, tomando al ejército egipcio por sorpresa. Son las 7:50 de la mañana. Cientos de pilotos y soldados del ejército de Egipto están desayunando en sus bases militares, cuando de pronto escuchan fuertes estallidos. Salen de los comedores y descubren la devastadora realidad. La guerra ya inició, tomando a los egipcios completamente desprevenidos. Aviones de la fuerza israelí lanzan bombas a las pistas de despegue y aterrizaje para evitar un contraataque. Y segundos después, los aviones egipcios son destruidos. Es así como en menos de 3 horas, 280 aviones que esperaban el inicio de la guerra son bombardeados sin ni siquiera haber despegado. Ahora, el Estado de Israel seguía teniendo países vecinos como enemigos, solo que a diferencia de antes, estos países ya no contaban con aviones militares que tuvieran planes destructivos hacia el Estado judío. Pocos minutos después, el ejército israelí comienza el ataque por tierra, encontrándose con un ejército egipcio completamente desorganizado y sin ningún tipo de estrategia. En cuestión numérica, los tanques egipcios superan 3-1 a los tanques israelíes, pero tecnológicamente son inferiores, y sumado a la falta de coordinación, los egipcios se arrastran a una derrota de mayores proporciones. Estoy convencido de que hubo una intervención divina en la Guerra de los 6 días. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones.
cuando ganamos. Y especialmente cuando liberamos la sagrada ciudad de Jerusalén. No tuvimos dudas de que fue una victoria concebida por Dios. Durante la Guerra de los 6 días ocurrieron varios hechos que son muy difíciles de explicar. Parecen estar en el plano de lo supernatural más que en el plano natural. Parecían estar actuando a favor de Israel. Un cabo mujer conducía un jeep con el comandante del regimiento en un vehículo blindado cuando vio en el camino un enorme fuego que se levantaba. El comandante no vio nada y la mujer, pensando que sus antiparras estaban sucias, le gritó que se desviara del camino. Estaba seguro de que había peligro porque conocía bien a la mujer y confiaba en su palabra, aunque no veía nada. Sin embargo, se desvió por otro sendero que apareció entre las dunas. La columna de vehículos que iba detrás lo siguió. Solo un jeep continuó por el camino original. De pronto hubo una tremenda explosión y un incendio. El jeep que no se había desviado pasó directamente por un campo minado egipcio. ¿Por qué esta guerra estuvo llena de tantos ejemplos de hechos inexplicables que actuaron a favor de Israel? Israel es un milagro. Y la forma en que Dios aparece en el campo de batalla a lo largo de la historia de 4000 años es un milagro. En la batalla que llevó a la guerra de los 6 días en los límites de Siria con Israel, fui gravemente herido durante una batalla muy dura y muy larga. Un tanque me pasó por encima del cuerpo y quedé en el campo de batalla casi muerto. Me quedaban pocos minutos de vida. Cientos de soldados sirios vinieron desde la montaña y me rodearon por todos los costados. En los últimos momentos de mi vida pude oír cómo cargaban las balas para dispararme. Y de pronto, cuando estaban listos para disparar, se dieron vuelta y no lo hicieron. Corrieron rápidamente hacia la montaña. En ese mismo momento pude ver una gran luz que me cubría por todos lados y oí la voz de Dios que le hablaba a mi corazón y decía: «No vas a morir, Gershon. Sé fuerte. Estoy contigo». Poco tiempo después llegaron los soldados israelíes. Me vieron y me llevaron al hospital. Pero lo más extraño sucedió unas pocas semanas después, cuando los observadores de las Naciones Unidas, que observaban la batalla entre los sirios y mi unidad, vinieron y me dijeron: «Vinimos a ayudarte, el divino, vivo y fuerte. Hablamos con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra tu unidad y les preguntamos por qué no le dispararon a este joven oficial israelí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ellos respondieron: no pudimos matarlo porque cuando estábamos por dispararle de pronto aparecieron miles de ángeles. Los vimos con nuestros ojos y lo único que pudimos hacer fue dar la vuelta y correr rápidamente hacia las montañas». El Dios de los judíos quería a este soldado israelí con vida. Otro gran milagro ocurrió en Sinaí, cuando un soldado israelí que había perdido su unidad estaba solo en la zona y de pronto vio una unidad de egipcios, una unidad militar de miles de egipcios. De pronto, cuando ellos lo vieron, levantaron las manos y caminaron hacia él, creyendo que los capturaría. Él estaba sorprendido. No podía creer lo que veía, pero lo hizo. Los tomó prisioneros. Ellos caminaron detrás de él y él los llevó a la unidad que había perdido. Cuando llegó a su unidad, todos se sorprendieron. No podían creer que un solo soldado había capturado a miles de egipcios con las manos en alto. Los tomaron prisioneros y los oficiales egipcios inmediatamente comenzaron a investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rindieron ante un solo soldado israelí? Y ellos respondieron: él no estaba solo. Junto con él había miles de ángeles, cada uno con un arma en la mano, listos para dispararnos. Y dijeron: estamos listos para luchar contra soldados israelíes, pero no estamos listos para luchar contra los ángeles de Dios. Pese a la devastadora derrota,
la milicia egipcia envía a la radio comunicados de victoria. Estas noticias emocionan al pueblo árabe entero. Egipcios, sirios y jordanos salen a festejar a las calles un triunfo totalmente falso. Mientras que por el otro lado, Moshe Dayan ordena guardar el secreto de la victoria del Estado de Israel, pues para él, la guerra apenas comienza y aún hay mucho por hacer. El gobierno israelí envía al rey Hussein de Jordania el mensaje de que no interviniera en la guerra. Pero gracias a la radio egipcia y a sus noticias falsas, Jordania no puede esperar. El general Riyad no quiere quedarse fuera de la supuesta victoria árabe que está por llegar. Bajo esta motivación, tropas jordanas comienzan a bombardear el oeste de Jerusalén. Y las alarmas en las calles de la Ciudad Dorada se dejan escuchar. Cientos de personas buscan un refugio que les brinde a sí mismos y a los suyos un poco de seguridad. Con la entrada de Jordania en la guerra, el ejército israelí se ve obligado a movilizarse hacia el noreste para defender un nuevo frente. Con poco tiempo para poderse defender, Moshe Dayan envía paracaidistas a Jerusalén. Una sangrienta batalla se lleva a cabo en las calles de la Ciudad Dorada, hasta que finalmente el ejército jordano retrocede. La intervención de Jordania en la guerra deja importantes consecuencias, pues le da al ejército israelí la oportunidad de conquistar ciudades como Jericó, Nablus, Judea, Samaria y Hebrón. Ahora, el ejército israelí pone la mirada en su ciudad ancestral. No tienen la más mínima intención de dar marcha atrás. Es así como los soldados israelíes entran en la ciudad vieja. Reconquistar Jerusalén no se trata de ganar un pedazo de tierra, sino de volver a poseer esa ciudad santa en donde gobernaron los reyes de las escrituras sagradas. Es Jerusalén, y la Biblia hebrea habla de ella cientos de veces. Es Jerusalén, la capital que fundó el rey David, y donde se construyó el templo durante el reinado del rey Salomón. Es la parte más importante de lo que alguna vez se llamó Judea. Es historia y es religión. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén en el año 135, después de la rebelión de Bar Kokhba. Han pasado 1800 años, y ahora los judíos vuelven a su capital ancestral. Aquel muro no es una simple pared antigua, es el testigo fiel de la milenaria presencia judía en aquella tierra prometida. Al llegar al muro de los lamentos, los judíos rezan, cantan, festejan. Saben que están viviendo el momento más importante de la guerra. Se oye hablar al coronel Motagur. A todos los comandantes, estamos sobre el puente y divisamos la ciudad vieja.
Estamos a punto de entrar en la ciudad vieja de Jerusalén, algo con lo que todas las generaciones han soñado. Seremos los primeros en entrar. Los tanques de Itán avanzarán por la izquierda y entrarán por la Puerta de los Leones. El encuentro definitivo será en la explanada debajo. El coronel Uzi Eilam hace sonar el shofar. Los soldados se ponen a cantar Jerusalén de oro. Habla Uzi. Los soldados recitan la bendición del Sheheyanu. Los soldados cantan el Atikva al lado del muro occidental. ¿Hasta el momento qué te parece esta historia? Una situación que la Liga Árabe causaron temor y terror. Israel sin ayuda de nadie, las demás naciones solo observando, milagros que aparecieron durante la guerra que están documentadas, un solo Dios que les entrega aquella tierra soñada por más de 2000 años. La música que escuchas es el himno de Israel, llamado en español La Esperanza. Algo que verás son niños cantando antes que se recuperara el Estado de Israel. Previo al Holocausto judío, que se anhelaba un hogar judío en la tierra de Israel como aquellos años, que lo más probable es que estos niños no lo volvieron a cantar y ver el regreso de su amado Israel del exilio. Pero no acaba ahí, aún falta más, en los altos del Golán. No hay más tiempo para festejar. Colonias israelíes de la ciudad de Galilea están siendo bombardeadas por Siria, la nueva amenaza. El tesoro peleado por israelíes y sirios tiene nombre. Son los altos del Golán, una meseta que los israelíes necesitan tener bajo su poder, pues los sirios han utilizado los altos del Golán como plataforma perfecta para lanzar misiles a las ciudades del norte de Israel. Es un sitio que representa una amenaza constante y que el ejército israelí necesita resolver. El 8 de junio, la ONU propone un cese al fuego que es aceptado por Egipto, pero Siria lo rechaza e intenta pasar sus tanques a través de los puentes que atraviesan el río Jordán. Pero las débiles estructuras no soportan el peso, y los tanques sirios se hunden provocando una gran pérdida de artillería militar. Finalmente, y con la motivación destrozada, la noche del 9 de junio, el ejército sirio comienza su retirada. Es así como el ejército israelí logra apoderarse de los altos del Golán, y con este hecho,
las ciudades del norte de Israel garantizan su seguridad. Los soldados del Estado judío avanzan y penetran en territorio sirio hasta llegar a Quneitra. No hay interés de llegar más allá. La comunidad internacional presiona insistentemente y el ejército israelí finalmente accede. Abatido por la derrota, el rey Hussein de Jordania expresa: Against us, mainly from the air, almost exclusively from the air, with such overwhelming strength and continued, sustained air attack on every single unit, on every single formation of our armed forces, day and night, right till last night. Mientras que del lado israelí, el éxito era reconocido. Egyptian airport was destroyed or almost destroyed in 3 hours. The achievement, of course, was made by pilots, very young ones. The average age of the Israeli pilots is about 23. They are all trained here by the Israeli airport. And now I can say they are the best pilots in the world. Al terminar la guerra, 20,000 soldados egipcios están bajo custodia israelí, pero los soldados vencedores deciden dejarlos en libertad. Es mejor que vuelvan a casa, para que hablen y para que cuenten. Que expliquen a vecinos, familiares, amigos y hasta al mismísimo presidente que al noreste de Egipto hay un pequeño estado judío que definitivamente se defiende. La guerra había terminado, pero sin duda, sus personajes principales serían recordados. Abdel Nasser confió en Amer, su mariscal militar, y el error de provocar y alentar a la población a la guerra dejó cientos de familias incompletas. Por su parte, la población israelí perdió 776 soldados. También en el lado vencedor hubo un duelo importante, pues la guerra le arrebató a cientos de niños israelíes la posibilidad de seguir creciendo al lado de sus padres. Es la guerra de 1967, una guerra en la que voces que alardeaban fueron calladas sorpresiva y fulminantemente. Es la guerra de los 6 días, la que pese a grandes victorias y desastrosas derrotas, cobró más de 23,000 vidas. Luego de ver esto, es sorprendente, una guerra que todavía no acaba, que aún sigue habiendo atentados terroristas entre otros, pero jamás perder la esperanza en un solo Dios. Como dice el primer mandamiento que dejó al pueblo de Israel y para la humanidad es, Dios es solo uno, y una frase en el libro del Jardín de la Fe, no hay nada fuera de él. Esto es una prueba más, acerca del monoteísmo y la Torá, que existe una conexión espiritual y material. Y te recomiendo el libro, En el Jardín de los Milagros, personas que bajaron la espiritualidad a la tierra a través de la tefilá, contadas por personas de todo el mundo. Tenemos que tener un balance espiritual y material y eso es la Torá, conectarnos con nosotros mismos y el Creador y ganarla nuestra guerra interior. Ya que de los errores aprendemos todos e incluso los judíos. Un ejemplo en la historia que siempre comentan los rabinos, el primer templo fue destruido por la idolatría del pueblo judío y el segundo por la desunión del pueblo judío. Pero la unión hizo lo sobrenatural. Hay una frase del libro del Jardín de la Fe, lo que pasó, pasó, hay que comenzar de nuevo.
Somos seres humanos, que cometemos errores, pero para eso estamos, para corregirlos y seguir avanzando de esos errores. Como otra frase, deja de lloriquear y verás milagros, tal cual vimos en la Guerra de los 6 días, lo imposible no existe, aunque el mundo venga en contra tuya, tú sigue, no te rindas, debemos mentalizarnos en positivo, seguir luchando día a día. Y alguien te puede ayudar por experiencia propia y él es